Hola de nuevo. El segundo tema del que les voy a hablar es de la residencia de larga duración. Ya sabemos, como he comentado antes, que son los países que normalmente deciden de quién puede quedarse en el país, entrar, quedarse o quién debe salir del país. En ese caso, cuando hablamos de la residencia de larga duración, estamos hablando de una condición concreta que puedan tener el extranjero en el país. ¿Qué significa en realidad? Significa que cuando una persona ya por el transcurso de un cierto número de años ha residido en el país, se considera que tiene vocación en quedarse o que tiene voluntad o interés en formar parte de esa sociedad. Si os fijáis, muchos países tienen lo que se llama la residencia permanente. Pues en España, tanto en España como en la Unión Europea, se llama residencia de larga duración, donde se constata esta voluntad. Por ejemplo, aquí en España, para poder obtener el estatuto de residencia de larga duración, hace falta haber residido al menos 5 años. Es decir, 5 años ininterrumpidamente o 5 años de forma continua. Bueno, ¿qué significa si una persona durante esos 5 años haya querido irse de vacaciones a su país de origen? No pasa nada. Lo importante es que durante estos 5 años las personas en cuestión no hayan residido más de 10 meses fuera de España. Entonces, con ese estatuto, España reconoce que esa persona tiene derecho a residir en el país como si fuera una persona más. Pero ojo, hay una diferencia, porque no le convierte en nacional del país, porque para ser ciudadano español hay otro procedimiento específico que es el procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española. Básicamente, para tener una idea, es que los residentes permanentes en España tienen más o menos derechos similares a los españoles. Los únicos, normalmente, derechos que no llegan a tener es, por ejemplo, derecho a poder votar en elecciones o presentarse como candidato a una elección, o, por ejemplo, tener empleo, acceder a funciones, a empleos públicos que sean realmente sensibles, como policía, diplomacia, etcétera. Entonces, ese estatuto, cuando se concibió, cuando se pensó a nivel de la Unión Europea, estaba pensando para algo de justicia o de equidad con esa persona que lleva un tiempo ya residiendo en España o en la Unión Europea, es decir, acercar los estatutos tanto de esas personas al de los nacionales, no, es decir, garantizar que no puedan ser discriminados. Entonces, ¿qué tipo de derecho tienen esas personas que sean residente permanente? Básicamente, como decía, un derecho a la igualdad, por ejemplo, acceso a vivienda, acceso a la educación, tienen hasta el derecho de poder moverse en un segundo país de la Unión Europea, manteniendo su condición de residencia permanente que han adquirido en un Estado miembro de la Unión Europea. Por ejemplo, si un marroquí tiene la condición de residencia permanente aquí en España, puede, si lo estimara conveniente, desplazarse a Bélgica y vivir ahí con el mismo estatuto de residencia permanente que ha adquirido en España. Por tanto, a ese derecho, a esa residencia permanente, se añade un componente, digamos, de movilidad entre Estados de la Unión Europea, lo cual, en cierto modo,
es algo revolucionario porque antes los residentes permanentes en un Estado miembro solo se quedaban ahí y no podían moverse. Es un poco equiparable, en cierto modo, al Estatuto de los Nacionales de un Estado miembro como España. Ya sabemos que un español, si le apetece, si quiere, puede irse a vivir y a trabajar en un estado, otro Estado miembro de la Unión Europea en las mismas condiciones que los nacionales de esos Estados miembros. Por tanto, es un estatuto muy interesante para los nacionales, los nacionales de países no europeos, que se llaman normalmente, a menudo, nacionales de terceros países. Lo que pasa es que en realidad no mucha gente conoce ese estatuto. Por tanto, es una oportunidad ahora de presentar qué es lo que conlleva para esos nacionales. Se entiende incluso que desde que se implantó en 2003, muy pocas personas han solicitado ese estatuto prioritariamente o principalmente por desconocimiento. Ahora bien, ¿cómo se obtiene? Hay una solicitud que hay que presentar a las autoridades españolas, enseñando que se haya residido ya los 5 años anteriores de forma continua, ininterrumpida en el país. En un primer momento hay que demostrar los medios que se tenga para vivir en España, pero luego la renovación de ese estatuto a los 5 años debe ser automático. Debe ser automático porque se entiende que la persona en cuestión ya ha adquirido una situación de estabilidad, una situación de residencia consolidada en la Unión Europea. Por lo tanto, la renovación de ese documento, esa tarjeta de residencia, tiene que ser automática. ¿Cuál es el problema con esa residencia? Es que muchos países dificultan el acceso a ese tipo de residencia, sobre todo a la hora de moverse en un segundo Estado miembro. Por ejemplo, el ejemplo que he tomado antes, un marroquí que quiera desplazarse a Francia con ese estatuto de residente de larga duración, se le tendrá que pedir, por ejemplo, si conoce la cultura del país, si conoce, la lengua del país. Es decir, muchas exigencias adicionales que los Estados miembros ponen como pega para que los nacionales de terceros países o los extranjeros no miembros de la Unión Europea puedan moverse a otro Estado miembro para residir con este estatus. Pues bien, es un estatus, como comentaba, que da cierto derecho en condiciones casi de igualdad, no tanto, no rigurosamente así, porque, por ejemplo, algunos países pueden reservar el acceso de ciertas condiciones privilegiadas de acceso a la educación, limitarla respecto de esos nacionales, es decir, no dando estrictamente los mismos derechos que a los nacionales. Pero en cualquier caso, es un estatuto que ha, en cierto modo, ampliado el abanico de derechos que tienen los nacionales de terceros países en la Unión Europea, o digamos los nacionales de países que no sean miembros de la Unión Europea. Yo creo que es una buena cosa porque realmente, más allá de la nacionalidad, hay personas detrás a quien hay que atender con cierto derecho y hay que tratar sin discriminación y con justicia, sobre todo aquellos que han demostrado su voluntad de quedarse en el país para un tiempo largo, como si fuera ya su país de nacimiento. Entonces, esa es la filosofía de ese estatuto de larga duración, pero que necesita darse a conocer más para que las personas migrantes puedan, digamos, hacer uso de los derechos que confiere esa condición.
Muchas gracias.